Muy buena, la última del año, la última salida de 2024 con la K75, salida grandecita, echar el día, disfrutar de la moto, disfrutar de la compañía que va detrás, disfrutar de la carretera, disfrutar de los paisajes, disfrutar de gente que nos vayamos encontrando por ahí y aprender, siempre aprendiendo por ahí. Así que aquí me he hecho como siempre unos mapas de los que llevo encima de la bolsa sobre depósito o encima de la funda sobre depósito, en alguna de estas fundas, y os voy a contar en este vídeo, como siempre hago, dónde vamos a ir, aunque quizá lo estoy poniendo en el título o yo que sé qué pondré. Empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo, las fechas. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2024. Estamos pues en este puente de principio de septiembre, o casi ya tirando hacia mediados, bueno, principio de septiembre, de diciembre, perdón. Y nos vamos de ruta con la K75. Siempre que hago, o me estoy acostumbrando a hacer una ruta de echar el día con la K, por ahí por carreteras bonitas, pues acostumbro, antes del vídeo de las rutas, acostumbro a hacer un vídeo en el que detallo los mapas que yo me hago. Sabéis que yo viajo así. Hago ruta y viajo así, por España, por Europa he viajado también y por otra parte del mundo que ya vendrán vídeos dentro de unas cuantas semanas o meses. Otra parte del mundo, imaginaos, ¿no? Y viajo así, los mapas, puestos aquí dentro de la bolsa sobre depósito. Sabéis que tengo esta, la protección del depósito es de la marca AMR, tengo vídeos también sobre ello, restaurando esto. Y las bolsas son Baxter. Tengo esta que es más finita, lo veis, pone Baxter. Y luego tengo esta que es bastante más ancha. Y se puede poner con cremallera una encima de la otra. Bueno, ya veré cuál llevo. No voy a llevar top case, no voy a llevar maletas. Me gusta más así, voy más cómodo que con las maletas. Eso que es un coñazo. Yo no sé la gente cómo puede ir por ahí, en una ruta incluso corta o de echar la mañanita tranquilamente por ahí, con las maletas laterales, con el top case. Eso es un coñazo. Con la bolsa sobre depósito se da mucho mejor y la moto queda más recogida y todo perfecto. Así que bueno, en este vídeo voy a decir dónde vamos, os enseñaré los mapas, aquí están en sucio, pero obviamente pues hay que pasarlo a limpio, plastificarlo como siempre hago, modo casero. Y así que voy yo, con una BMW del año 87, fabricada en diciembre del 86, con un chaquetón mototécnica, más o menos de aquella época, a principios de los 90, y nada de GPS, ni puño calefactable, ni asiento calefactable, ni 1000 controles de tracción, ni un montón de electrónica. Así voy yo, incluso con esta K75 llevo freno trasero de tambor. Sabéis, si seguís mi canal, que anteriormente tuve una K75 con freno trasero de disco, incluso con sistema de frenada ABS, ya en aquella época BMW metiendo el ABS. En el año 88 en la K100, en el 89 en la K75, increíble. Cuando BMW hacía motos buenas, que todo el mundo, ¿no? Que a partir del 2000 ya dejaron de ser BMW, que a partir del 2003 dejaron de ser BMW, que a partir del 2005 dejaron de ser BMW, me ha dicho mucha gente en comentarios. Así que voy a grabar estos mapas en sucio, que ya me lo hice hace tiempo. Lo que pasa es que por algunas zonas por las que pasamos, pues por la Dana y tal, han sido bastante afectadas y bueno, pues no quería hacer esta ruta tan pasado la Dana, porque había zonas que, bueno, pues podía encontrarme las carreteras cortadas o llenas de barro y no era plan. Yo creo, o quiero pensar que en esta época, en esta fecha, 7 de diciembre, ya todo aquello pues ha debido mejorar. Espero y que haya todo salido bien para la gente de allí y tal, ¿no? Así que bueno, voy a grabar esto en sucio, lo pasaré limpio, plastificado y tal, y todo, de hecho, para que voy a atrasar acontecimientos. Lo tengo ya aquí en limpio y plastificado, ¿lo veis? Aquí le cae agua, ya no pasa nada. Voy a grabar esto con el móvil y luego grabaré con el ordenador pues por donde vamos pasando, así a grosso modo. Pero pienso que va a ser una ruta muy bonita. Hay algunas cosas de aquí, bastante de hecho, que podía haberme ahorrado pasarla en papel, pues porque la tengo en mi cabeza, como se pasa por aquí. Hay otras partes que son carreteras nuevas y creo que algunas van a ser muy bonitas. Pero siempre me gusta, luego, esto sí que lo tiro en sucio, pero esto que está limpio y ha vivido parte de mi experiencia, o mi experiencia con mi pareja encima de la K, haciendo esta ruta,
pues me la guardo ya para siempre. Tengo ahí una carpeta con rutas, porque prácticamente llevo 10 años, 8, 9 o 10 años haciendo rutas así. Imaginaos la carpeta que tengo ahí, varias de hecho, con rutas hechas así, o los viajes por Italia, los de España, otros de otros países que ya veréis. Y ya está. Voy a grabar primero sucio y luego limpio. Luego llevo hablando 4 minutos 40 segundos, madre mía. Lo que decía, la funda sobre depósito AMR, la compré obviamente de segunda mano, la restauré, una limpieza, hidraté el cuero, la verdad que se quedó muchísimo mejor. Una bolsa sobre depósito que va aquí arriba, que es de la marca Baxter. Esta es grande, de hecho es extensible, es bastante grande. Quizá mañana llevemos esta, porque vamos 2 personas y tenemos que comer y todo, vaya bocadillo y tal, quizá llevemos esta grande. Esto lo queremos hacer mañana día 8, aunque hoy hace bastante aire, al menos por aquí por Málaga, no sé, ya veremos, pero me gustaría hacerlo mañana día 8, el lunes ya tengo que hacer otras cosas. Y esta es la más pequeña. Lo veis, marca Baxter. Aquí tiene esta cremallera inferior porque se puede poner aquí arriba. Yo nunca he llevado las dos, siempre he llevado o la bajita o esta alta. Y bueno, vamos con los mapas, están en sucio. Estos mapas, y repito, estamos a 7 de diciembre de 2024. Estos mapas me los hice el 25 de octubre de 2024. Supuestamente por el kilometraje y el tiempo que me ha dicho Google, son 430 kilómetros. Unas 7 horas y 20 minutos, más o menos. 370 kilómetros, 430 minutos sumado todo. En total 430 minutos, pues son más o menos unas 7 horas 20 minutos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Muchas de estas carreteras la verdad es que no me hacen mucho tilín, pero bueno, voy a grabarla así, mejor dicho. Como yo divido por tramos la ruta, esto no es un tachón, pues por eso están sucios, aquí están limpios. Como divido por tramos, vámonos con el ordenador y vamos viendo punto por punto, pero lo vamos a ir viendo ya con los mapas limpios, ¿lo veis? Plastificado y todo, es que es una máquina, ¿eh? Vámonos con el ordenador, vamos a ir viendo cada etapa empieza en color naranja, con su detalle, su gasolinera aquí marcada con los puntitos rojos estos, con las cruces estas rojas, y bueno, pues siempre pongo eso. Donde salimos, donde llegamos, el kilometraje, el tiempo, todo esto que te dice Google, luego puede variar, pero bueno, más o menos anda ahí. Vamos a verlo ahora con el ordenador. Y esta tarde bajaré pues a preparar la K75, pasarle un poquito el trapito, aunque siempre está limpia, mirarle un poquito los niveles, aunque están bien, pues mirarle las presiones de los neumáticos, aunque están bien seguros. El amortiguador, como en la última ruta, pues iba con mi pareja, pues se quedó regulado con más dureza que si voy solo, por lo que el amortiguador igual. Todavía le queda el depósito de gasolina 98 de la anterior ruta, que la hice con gasolina 98 y no noté ninguna diferencia, pues le queda el depósito, aunque obviamente tocará repostar, ya con gasolina 95. Y eso, que no me enrollo más, que al final es un vídeo eterno. Nos vamos con el ordenador, vamos viendo esto. Estos mapas ya me deshago de ellos, que repito que lo hice el 25 del 10 del 2024, 25 de octubre, y vamos a ver todo esto. Andalucía es que bonita, y encima tenemos suerte, pues eso, tener mar cerca, carretera de costa bonita cerca, mucha sierra. Bueno, Andalucía pues bonita, yo aconsejo si no la conocéis. Y esta parte que voy a hacer, la ruta que quiero hacer, o que queremos hacer mañana, pues hay muchas que no la tengo grabada. Porque no es por la zona de Granada, que sí que tengo muchos vídeos allí. No me enrollo más, vamos con el ordenador. Esta es la primera etapa de esta ruta. Repito, sábado 7 de diciembre de 2024. Primera etapa, el sucio, bueno, Málaga al Burgos, 70 kilómetros, 1 hora 20. Es la fecha en la que planifiqué esta ruta, que la he estado dejando hasta ahora. A ver si la podemos hacer mañana día 8 o bueno, antes de termine el año. Aquí está el sucio, pero aquí la tenemos en limpio, ¿vale? Así que vamos a ir viendo. Una zona que, bueno, esta zona de Junquera y tal, la verdad es que no me gusta pisarla mucho, pues porque hay mucho quemado. De hecho hice un vídeo por aquí en el mirador de Jorox, de uno dando una hostia con una moto deportiva, no sé si una CBR o yo qué sé historia. Y bueno, esta es la primera etapa de esta ruta. También si alguno de vosotros, bueno, pues hace ruta de este tipo, pues quizás mis mapas os sirvan, ¿no? Ahí está. Estas cosas rojas son gasolineras.
Aquí las señales que me voy a ir encontrando tal cual, por eso me voy paseando por la ruta con Google, muy sencillo. Y bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo, o lo voy a ir viendo mejor dicho, mientras voy con la moto. La otra gasolinera, la altura del puerto de las abejas, antes de llegar al Burgo. Así que esta es la primera etapa, que está aquí. Nosotros salimos más o menos de esta zona de aquí, Avenida Andalucía, pasamos por la estación de Cártama, aquí Cerralba, Zalea, esta carretera, Junquera, hasta el Burgo, que por cierto, en el Burgo, en 2010, creo que 5 o 6 de febrero, principios de febrero del 2010, compré mi Yamaha IZ125. Así que bueno, esta ruta, Sierra de las Nieves, Setenil de las Bodegas, Sierra de Grazalema, que hice una ruta yo en solitario también, en la que bajé por la costa entrando a la provincia de Cádiz y luego subí a la Sierra de Grazalema, Ronda y luego ya la vuelta a Málaga. Este es el mapa 1 de 3. Hemos visto el primer apartado, vamos con el segundo, el Burgo, Setenil de las Bodegas. Voy a ponerlo aquí también. El Burgo, Setenil de las Bodegas, 43 kilómetros, 50 minutos. Antes hemos dicho 70 kilómetros, 1 hora 20. Aparte 1 hora 20 un poco coñazo por toda la zona de salir de Málaga y tal, ¿no? Bueno, esto. Carreteras, tal. La imagen es esta. Ahí está. Y bueno, pues Parque Natural Sierra de las Nieves, a ver que nos encontramos, al Puerto del Viento, por aquella zona pues obviamente siempre hace viento, está a 1190 metros, ruinas del acueducto de la Hidalga, que eso está por aquí, más o menos entrando a Ronda, eso tiene su historia, podéis buscar la historia, año 1789, y llegamos a Ronda, ¿lo veis? Bajamos a Ronda para subir a Setenil de las Bodegas, un pueblo que si no lo conocéis os lo recomiendo, también muy turístico, para sus pros y para sus contras. Bueno, igual los desvíos, los carteles que voy a ir viendo mientras voy con la ruta, las carreteras. Y bueno, pues este tipo de rotonda, por ejemplo, veis que yo vengo por aquí y lo que tengo que hacer. Así me voy aprendiendo. Yo empecé haciéndome hace casi 10 años unos mapas muy básicos a los que cada vez le voy añadiendo más cosas, el subrayado, distintos colores, la gasolinera, la altura del puerto, por ejemplo aquí una fecha, ¿lo veis? Me gusta hacerlo así, el final en otro color, bueno, y aquí la separación de la provincia de Málaga con la provincia de Cádiz, ¿lo veis? Y al final pues terminamos llegando aquí a Setenil de las Bodegas. Si yo cojo y amplío el mapa por aquí, a ver si soy un poco hábil, pues aquí estamos en Setenil de las Bodegas. ¿Cuál es la siguiente etapa? El Sucio, Setenil, Zahara de la Sierra. Pues al siguiente, Setenil, Zahara de la Sierra, 37 kilómetros, 45 minutos. Todo esto que ocupa una hojita, no muy grande, en limpio. ¿Lo veis? Ahí. Y aquí esta imagen. Ya empezamos a entrar aquí también la zona de la sierra de esta parte de Cádiz, Sierra de Grazalema y tal. Muy, muy bonita. También algunos embalses por allí. ¿Lo veis? Ahí está. Yo, por ejemplo, redondeo esos decimales, 36,3, pues pongo 37. Voy siempre redondeando, no me gustan los decimales. 46 minutos, bueno, 45. Así más o menos, ¿no? A lo mejor hubiese puesto 50 minutos. Pero para entenderme, si yo llego aquí y digo, ¿cuál es el siguiente punto y cuánto queda? Pues más o menos voy así o sí. ¿Cuánta gasolina me dice la K que queda? Y bueno, pues voy calculando. Yo ya estoy hecho a eso. Ahora explicaré también aquí. Así estamos viendo esta imagen de Setenil de la Bodega a Zahara de la Sierra. Aquí sí me vengo y amplío, pues ahí está Zahara de la Sierra, ¿lo veis? Mira, de Zahara de la Sierra, el río Guadalete. Bueno, voy grabando, esto es limpio, yo lo tengo sucio, ahora para tirarlo es limpio. Así está, este es el 2 de 3, ¿lo veis? Voy grabándolo. Así, lo que me refería antes de ese poco, si seguís mi mapa o cómo lo hago, sabéis que muchas veces pongo poco sin las comillas y otras veces con comillas. Si es con comillas es que es poco recorrido, por ejemplo, desde aquí que hay una rotonda hasta aquí o hasta aquí sería poco, pero sí es desde aquí que hay una rotonda hasta aquí es poco, pero entre comillas, porque es poco pero no tan poco. Cosas que yo me voy entendiendo mientras voy haciendo esto, porque ya estoy hecho a hacerlo así. Bueno, así, Jerez queda 91 kilómetros, Algodonales, Ronda,
tal, Sevilla, 90 kilómetros. Y este embalse que está ahí, Zahara, embalse de Zahara, El Gastor, río Guadalete, ¿lo veis? Y aquí ya llegamos a una curva que hay o lo que sea, un desvío, cogemos esta señal y vamos directo a Zahara de la Sierra. Hay otro Zahara que es Zahara de los Atunes, pero está más hacia abajo. En la otra ruta que hice por la provincia de Cádiz, bajé por aquí, por la zona de Zahara de los Atunes. Aquí está, ¿lo veis? La otra ruta era así más o menos, y luego me metía por aquí y ahí iba subiendo, luego venía a Ronda, bajaba por aquí. La otra ruta también estaba muy guay, hice el día por ahí con la K, lo pasé perfecto, ahí iba yo solo, aquí voy a ir con mi pareja. Bueno, pues hemos visto la tercera etapa, creo que en total son 6 o 7, pero bueno, las últimas son cascarillas. Vamos con las 4. Pues la cuarta etapa es esta, de Zahara de la Sierra a El Bosque, que está aquí abajo. Aquí está en Sucio, 32 kilómetros, 50 minutos. Además, esta ruta que yo por aquí no he tirado, parece una zona bonita. Fijaos, este otro de los logos que yo me hago, vamos a verlo en limpio. Esto, 32 kilómetros, 50 minutos. Ahí lo estáis viendo, 3 de 3, está el último folio de esta ruta de este día, o de este día que queremos echar con la K. Cuando tú lo haces esto en Google, te pone otra opción, te pone 2 opciones, creo, una, pero otra viene por aquí, hace como así. Y yo planificando esta ruta, vi esta parte de aquí y dije, coño, parece una zona bastante bonita. Y sí que es bastante bonita, para los que nos gusta andar en moto. ¿Veis cómo es la carretera? Bueno, sí, tipo el Estelvio, Belefique, Estelvio. Me quedé con la gana de subir porque hacía mal tiempo, me cago en la leche. Con la K75 allí estaba nevando, no veas. Bueno, ¿lo veis? Ese logo que yo me hago ahí, que como veis la flecha apunta hacia abajo, porque es una carretera que va hacia abajo, es todo este tramo de aquí. Y tiene pues unos distintos miradores. Dicen que este Tugate de los Cielos es más bonito que el de las Palomas o algo así, porque mientras voy haciendo esto yo voy leyendo las reseñas y tal, así que me voy informando. Bueno, simplemente es esto que hay aquí. Y estaremos a 1103 metros. El otro día fuimos de ruta con el coche, estuvimos allí en Sierra Nevada y tal, a 2500 metros. Hice un vídeo también de ello. Bueno, hemos visto el 4, vamos con el 5, del Bosque a Ronda. También una zona muy bonita, que esta sí que me la conozco, toda esta parte de aquí. Zona bonita, sí. Y además con ahora el invierno tiene que estar más bonita todavía. Eso, el Bosque, Ronda. Fijaos toda esta zona tan verde que vamos atravesando, que antes hemos bajado por aquí, Zahara de la Sierra, el Bosque, toda esta zona hemos hecho hasta aquí. Y bueno, pues toda esta zona verde tiene que ser preciosa. Y repito más, en la época que estamos. Vamos a ver qué tiempo nos encontramos por allí, que por aquí suele llover bastante. No sé si Grazalema es de los sitios donde más llueve de España o algo así, fijaos las cosas. Total, aquí está el Sucio. Bueno, el sucio en otro folio. Voy a cogerlo porque está aquí. Aquí esto lo taché porque me hizo una ruta que por aquí por Ubrique, pero iba a ser un coñazo. Porque por aquí pasa en un coñazo, total. El Bosque, Ronda. Ahí está, 53 kilómetros, 1 hora y cuarto. Esto, el Bosque, Ronda. Fijaos cómo cambia de Sucio, aunque mi letra tampoco es que sea demasiado mala, ¿no? Está bien. Del Bosque a Ronda. Ahí está. Esta es la imagen. Tenemos que volver aquí a un cruce porque llegamos por aquí bajando un cruce y me pareció bonito hacer este tramo, Benamahoma, el Bosque, pero luego tenemos que volver otra vez hacia atrás, dirección Grazalema. ¿Dónde está? Aquí. Grazalema se atraviesa, que hay una gasolinera, que en esa gasolinera eché en la ruta que os he dicho antes, que bajé por Cádiz, luego subí por allí por Grazalema y tal. Y bueno, pues luego estas carreteras, Puerto de los Alamillos, 822 metros de altura, esas carreteras. Toda esta zona ya yo la hice y me gustó mucho. Una carretera de un poco más ancho de un carril, que hay que tener cuidado, pero tiene que estar muy bonito seguro. Ya veremos. Así que bueno, pues esta es la parte quinto, son 6 y 7, pero estas dos son cascarillas. Bueno, pues la siguiente de Ronda, mítica carretera a San Pedro Alcántara. ¿Vosotros qué decís? ¿San Pedro Alcántara o San Pedro de Alcántara? Hay gente que lo dice de las dos maneras, en internet está de las dos maneras. Yo aquí, bueno, ahí está Sucio, esta parte, esto no, esto lo veremos luego. Total, que aquí estamos. Yo he puesto San Pedro Alcántara, abajo he puesto San Pedro de Alcántara, las dos maneras para que nadie se enfade, ¿no? Bueno, aunque aquí hay una señal que ponía San Pedro de Alcántara, que es de Alcántara o Alcántara. ¿Qué decís vosotros? No sé.
Yo toda la vida lo he escuchado de las dos maneras, vaya. Bueno, aquí el bajo pequeño puente de Ronda, sabéis esa zona que dirección Campillo, dirección no sé qué es, bueno. Ahí bajamos por el mítico puerto del Madroño, 1065 metros. Una carretera por la que hay que tener mucho cuidado. Creo que pusieron algún radar de tramo, algún radar no sé qué, pero no hay que tener cuidado por eso, que también, sino cuidado por, igual que en la carretera de Junquera, además va a ser domingo o lunes, que es festivo aquí en Andalucía. No sé si en España, creo que en Andalucía solo. Con muchos flipados que van por aquí, igual que en la zona de Junquera, toda esta zona por la carretera esa. En esta zona también hay muchos flipados y no me fío un pelo, y más siendo fin de semana, no me fío un pelo, por eso no me gusta. Pública, en los montes de Málaga pasa igual, en la carretera de Olía a veces igual, en un montón de sitios igual. Yo no sé si seré yo el raro, que a lo mejor desde los 4 o 5 años llevo metido en circuito y no concibo salir a la carretera y pensar que es un circuito, ¿no? Independiente de llevo una deportiva, una maxi trail, lo que sea, hay gente que, en fin, cada fin de semana se juega el físico. El problema llega un momento, no es el físico de ellos, porque bueno, es su historia, ya está, pero es el físico del que te venga enfrente, en fin, ya sabéis, ¿no? El físico de los demás. Esto me hubiese gustado más hacerlo entre semanas y bueno, pero da igual, lo vamos a hacer un fin de semana. No me fío un pelo de mucha gente de ahí. Así que esta es la ruta bajando hasta San Pedro de Alcántara, 49 kilómetros, 55 minutos. Ya vamos con la última, que ya sí que sin cascarilla. Esto me lo he apuntado por apuntármelo, pero obviamente me lo sé de memoria. La última parte de esta ruta es cascarilla, pero es un coñazo. Además tiene el inconveniente que aquí ya llegamos, vamos cansados, pues tenemos que hacer toda la costa hasta Málaga, que es un coñazo. Además por esta zona hay que tener mucho cuidado con la carretera, las incorporaciones que hay, que sabéis, son peligrosas, vamos cansados, suele haber tráfico, a lo mejor ya está empezando a atardecer, quiero pensar que todavía no será de noche, no sé, hay que tener mucho cuidado por aquí, porque ya queremos llegar, la apretamos más de la cuenta, el otro que se mete, el tráfico que hay que tener mucho cuidado por esta zona, por la costa, ¿eh? Bueno, San Pedro de Alcántara, o San Pedro de Alcántara, Málaga, 86 kilómetros, 1 hora y cuarto, por eso digo, último tramo, 1 hora y cuarto de tramo, hasta llegar a Málaga, luego llega a la casa, en fin, coñazo, el otro que se mete, el otro que se te pega detrás, un coñazo, para los que vamos en moto. A mí esta parte no me gusta, y más ya volviendo, bueno, por eso muchas veces tiro más a la otra costa, la costa de Granada, bastante más tranquila que toda esta de Marbella, Torremolinos y tal, bueno. Ahí me he confundido con los colores, va realmente en rosa, pero le puse el naranja. Aunque sea autopista de peaje, es un tramo muy corto y no hay que pagar nada, no os asustéis si no conocéis esto. Atravesando Puerto Banús y Marbella, bueno, pues esto aquí cogemos la salida 1042, un pelillo aquí. Y bueno, Fuengirola, Málaga, tal. Mija, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Málaga. Ahí estamos, Mija, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Málaga. Son todos los pueblos que se atraviesan viniendo desde San Pedro de Alcántara, pasando ya a Puerto Banús y Marbella, ¿no? Así que hasta aquí esta ruta. Voy a grabar otra vez los 3 folios para que queden inmortalizados y vuelvo con la GoPro a despedir el vídeo. Bueno, pues los 3 folios de esta pedazo de ruta, quiero pensar que va a ser un pedazo de ruta que hice hace unos meses, que por la Dana la he estado posponiendo y que yo creo que ya para terminar el año, aunque todavía estemos casi iniciando diciembre, va a quedar chula y vamos a disfrutar con la K, con mi pareja, haciendo un picnic por ahí donde veamos. Vamos con la 1, 2 y 3. Vamos con la 1. Ahí está Málaga, el Burgo Setenil de la Bodega. Así está. Era la segunda parte, nos vamos a la tercera. Setenil, Zahara de la Sierra. Así está por aquí. Y vamos con la última hoja. Punto 4, Zahara de la Sierra, el Bosque. Así está. El Bosque, Ronda. Y Ronda, San Pedro de Alcántara. Y San Pedro de Alcántara, Málaga. Y con esto ya estaría completado todo el recorrido de esta ruta. Volvemos con la GoPro y despido el vídeo. El vídeo de cómo será esta ruta, por dónde iremos. Posteriormente haré el vídeo de las rutas con la K. Ahora volvemos con la GoPro y ya despido el vídeo.
Como ya habéis visto esta ruta, esperemos que se dé bien, que la acompañanta y el piloto se comporten como siempre, que la K75 se comporte como siempre, y eso, espero que vaya muy bien. Vuelvo a repetir que viajo con una, viajo y hago rutas bastante grandes además, con una moto que tiene 30 y largos años, un chaquetón que también igual, no llevo GPS, no dependo de ninguna batería para esto, siempre me ha ido genial usando esto, siempre, y además mientras lo voy haciendo, como voy viendo las carreteras, amplío los mapas y tal, me meto en una curva que no sé cómo va a estar, o un cruce que no sé qué, pues siempre se va quedando en mi cabeza, y para esas cosas pues tengo un poquito de memoria fotográfica, y me voy aprendiendo la ruta. Creo que está bien, eso no lo hace mucha gente. Es importante, pues cuando termina la ruta, pues si la tenéis en un GPS, pues a lo mejor se queda ahí el archivo y ya no lo veis nunca más, o ni siquiera eso, que es lo más probable. O, como yo, pues ya tenéis este recuerdo para siempre en papel. Y bueno, muchos de vosotros cuando veis rutas mías o vídeos de este tipo míos contando cómo lo hago o dónde voy de ruta, pues me comenta que vosotros también salís así y lleváis en el depósito puesto esto, o lo lleváis encima del cuenta kilómetros, si es que tenéis una torre de esa como la de Motostrail, no sé. Pienso que es una manera de rutear y viajar bastante auténtica, que no da ningún problema y que luego eso, en mi caso, pues me quedo con un buen recuerdo, ¿no? Además de muchas fotos y los vídeos que hago y todo. Así que ya está. Espero que os haya gustado. Mi cuenta de Instagram, @nachokbs1, por aquí algún vídeo que os deje. Por ejemplo, el de la última ruta que hicimos con gasolina 98, que no fue una ruta de echar el día, ni siquiera ya mapas de estos, porque fueron 3 o 4 horas, no fue mucho, fue poquito, ¿no? Y por aquí alguna lista de reproducción, por ejemplo, la restauración completa de la moto en la que ruteo y viajo, más de 105 vídeos, 110 vídeos de esa restauración. Y historias de esa moto, que es lo importante, ¿no? Es lo importante. La moto de mis padres, que yo recuperé, he restaurado, que va genial. Bueno, esperemos que mañana siga bien, que no por decir esto sea chungo. Y por aquí otro vídeo que deje. Ya sí que sí, no me enrollo más, siempre los vídeos sabéis que se me hacen eternos. La escala de tiempo la he dividido en capítulos para que sepáis de qué va el vídeo en cada momento, o de qué voy tratando. Y ya está. Pulgar en alto, buenas rutas. Y nos vemos en la carretera. Si os cruzáis conmigo, pues me echáis unas largas o me dais un pitido, yo qué sé, pero no me asustéis, no me adelantéis rozando. Saludos.